Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Ruth capítulo 2. Ruth en el campo de Booz. La historia de Ruth y Noemí se desarrolla en Belén de Judá. Noemí, al regresar a este lugar, vuelve sola. Su esposa e hijos habían muerto. Solo su nuera Ruth le acompañaba, quien había hecho un pacto de adorar a Dios de Israel y servir a Noemí por siempre. Así que eran dos mujeres viudas y pobres. La situación no podía ser más difícil. Pero Dios está detrás de esta historia. Él todo lo ve y todo lo sabe. Estudiemos este capítulo teniendo en cuenta algunas lecciones para nuestra vida. Lo estudiaremos por secciones para ver este maravilloso Dios que tenemos. La primera sección son los versículos 1 al 7, donde Ruth espiga en el campo de Booz. Leamos el versículo 1. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Booz. Aquí se nos presenta otro protagonista de la historia, Booz. Algunos consideran que su nombre significa fuerza, por lo que inferimos del texto que era un hombre rico y poderoso de Belén. Y por la genealogía que presenta Mateo en su evangelio, Booz es hijo de Rahab, la mujer que fue salvada de la destrucción de Jericó. Booz era pariente de Elimelec, quien fue el esposo de Noemí, así que por extensión era su pariente también. Entonces Booz era un hombre reconocido en aquel entonces. Sigamos los versículos 2 y 3. Un día Ruth, la moabita, dijo a Noemí: Te ruego que me dejes ir al campo a recoger espigas en pos de aquel cuyos ojos halle gracia. Ve, hija mía, le respondió ella. Fue pues, y al llegar se puso a espigar en el campo tras los segadores. Y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el pariente de Elimelec. La situación de estas mujeres no era nada favorable. Habían llegado a Belén de Judá sin ninguna ventaja económica. Recordemos que el capítulo anterior nos dice que ellas llegaron a Belén justo al comienzo de la cosecha de cebada. Se destaca que no solo Ruth decide abandonar su país, sino que tan pronto llega, toma la iniciativa de ir a trabajar con diligencia para proporcionarle a Noemí lo que necesitara. El hecho que Noemí no haya ido demuestra que estaba cansada por el viaje y ya con los achaques de la vejez, y de alguna manera Ruth entiende que puede acogerse a la ley mosaica con respecto a los pobres. Leamos Levíticos capítulo 19, versículos 9 y 10, donde dice: Cuando ciegues la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada. No rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo Jehová, vuestro Dios. Más adelante repite en Levíticos capítulo 23, versículo 22. Cuando seguéis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo Jehová, vuestro Dios. Así que en el momento de la cosecha se dejaba algo para el pobre y la viuda. Y en este caso Ruth era ambas, era pobre y era viuda. De esta manera se socorría a los pobres y se enseñaba abnegación y compasión a los más pudientes. Además, los necesitados debían trabajar para conseguir este fruto. Lo que dejaban en el campo ellos debían irlo a conseguir. No era el objeto que los pobres se volvieran haraganes y objeto solo de caridad. Esto conservaba su dignidad y los movía a demostrar iniciativa y trabajar. La providencia guió a Ruth al campo de Booz, uno de los parientes de Elimelec. Muchas veces las circunstancias o las vicisitudes parecen casualidad,
pero son en realidad actos de la providencia. Así que Ruth llegó allí y se puso a trabajar para conseguir algo que sustentase a su suegra Noemí y por supuesto para que ella misma pudiera sobrevivir. Booz llega entonces a reconocer a Ruth de una manera particular. Leamos los versículos 4 al 7. Llegaba entonces Booz de Belén y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Jehová te bendiga, le respondieron ellos. Luego Booz le preguntó a su criado, el encargado de los segadores: ¿de quién es esta joven? El criado encargado de los segadores respondió: es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Me ha dicho: te ruego que me dejes espigar y recoger tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y ha estado trabajando desde la mañana hasta ahora sin descansar ni un solo momento. Booz regresaba de Belén al campo donde estaba cosechando, y el saludo es: Jehová sea con vosotros. Y él mismo recibe la respuesta de quienes estaban allí trabajando para él. Era el saludo habitual de un judío devoto. Este refleja una piadosa aplicación del pensamiento religioso a las situaciones diarias de la vida. Cuando observa a las personas que habitualmente trabajan y cosechan en sus terrenos, reconoce a una dama que nunca había visto. Él no conocía a Ruth. El mayordomo lo pone al tanto de quién era Ruth. Era moabita y era nuera de Noemí. Esto significa también que Ruth comenzó a espigar tan pronto llegó a Belén. Se destaca también el trabajo que ella realizaba, un trabajo dedicado y fiel. Generalmente en los países orientales los agricultores viven en aldeas y los campos de cultivos están en zonas rurales circundantes, muchas veces a buena distancia de la aldea. Así que Ruth salió a trabajar en la mañana y sabía que regresaría a casa en la noche, e hizo todo lo posible para poder recoger lo que más pudiera. La segunda sección de este capítulo son los versículos 8 al 17, que muestran la deferencia de Booz con Ruth. Booz se presenta a Ruth y le hace algunas recomendaciones. Este es el primer diálogo que tienen Ruth y Booz. Leamos los versículos 8 al 13. Entonces Booz dijo a Ruth: Oye, hija mía, no te vayas ni recojas espigas en otro campo. Te quedarás aquí junto a mis criadas. Mira bien el campo que sieguen y síguelas, pues he mandado a los criados que no te molesten, y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Entonces ella, bajando su rostro, se postró en tierra y le dijo: ¿Por qué he hallado gracia a tus ojos para que me favorezca siendo yo extranjera? Booz le respondió: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y cómo has dejado a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste para venir a un pueblo que no conocías. Que Jehová te recompense por ello y que recibas tu premio de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Ella le dijo: Señor mío, me has mostrado tu favor y me has consolado. Has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni siquiera como una de tus criadas. Lo primero que reconocemos de este diálogo es que Booz es mayor que ella, por eso le dice: hija mía. Booz se dio cuenta que su parentesco le imponía una responsabilidad especial, por eso le pide que se quede en sus campos y que esté junto a las criadas que espigaban para Booz. Esto le daba cierta ventaja de poder espigar mejor. Y se preocupó por su seguridad, porque siendo extranjera alguien podría aprovecharse de su situación, y ordenó que nadie la molestara y que le permitieran beber agua donde los criados lo hacían. Estaba pensando también en el bienestar personal de ella. Cuando Ruth escuchó estas palabras mostró gratitud, así que se inclinó en señal de respeto ante la deferencia con una mujer extranjera. Así que le preguntó la razón por la cual da estas bondades, a lo que Booz le responde que conoce lo que ella ha hecho, la manera en que aceptó estar al lado de Noemí. En poco tiempo, la historia de estas mujeres fue conocida por toda la comarca.
Así que Booz reconoce la bondad de Ruth y su dedicación invoca sobre ella la bendición de Dios. Le dice que Jehová te recompense por ello. Es decir, coloca a Ruth en las manos del Todopoderoso. Y repite, que recibas tu premio de parte de Jehová, Dios de Israel. Se reconoce que esta mujer ha obrado con amor y justicia y Dios recompensa la fidelidad. Pero además agrega, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Ella aceptó servir al Dios de Noemí, aceptó tomar como personal al Dios eterno. Esta figura es la metáfora de pollitos que corren a refugiarse bajo las alas de sus madres para protegerse del peligro. Esta es una figura usada por David y también por Cristo. Booz expresó gran recato y piedad. Él comprendía y deseaba que Ruth comprendiera que el Dios de los israelitas, a quien ella había aceptado como Dios suyo, era el único que podía darle la recompensa que merecía. Booz sigue mostrando consideración especial por Ruth. Leamos los versículos 14 al 17. A la hora de comer, Booz le dijo, ven aquí, come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Se sentó ella junto a los segadores y él le dio del guiso, comió hasta quedar satisfecha y aún sobró. Cuando se levantó para seguir espigando, Booz ordenó a sus criados que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis. Dejaréis también caer para ella algo de los manojos, dejadlo para que lo recoja y no le reprendáis. Espigó pues en el campo hasta la noche y cuando desgranó lo que había recogido era como una efa de cebada. Booz hizo algo interesante a esta mujer. Le permitió comer junto a él y sus criados. El pan mojado en ese vinagre era mostrarle una gran simpatía por lo que ella representaba. Ella comió y se sació. A pesar de los favores poco comunes que recibió de Booz, ella siguió siendo la misma. Cuando dice que se sació y sobró, eso significa que ella reservó algo para llevarle a Noemí. Era costumbre de aquella época que se pueda llevar algo, una porción de comida a la casa. Lo hacían para compartir con los que quedaron allí en el hogar. Esto nos muestra que cuando bebemos del amor de Cristo y nos saciamos, nos encontramos con una fuente infinita y que tenemos el privilegio de llevar estas buenas nuevas a los que tienen hambre y sed de conocer la verdad de Cristo Jesús. Ruth, cuando termina de comer, se levanta para seguir trabajando. Booz dio órdenes explícitas a los criados sobre qué debían hacer por ella, pero no le mencionaba nada a ella. De esta manera podía ver su perseverancia en el trabajo, que podía tener una buena porción para llevar a su casa. Esto demostraba la consideración especial que Booz intencionalmente demostró a Ruth. Esta mujer siguió trabajando con dedicación y trabajó hasta recoger aproximadamente unos 14 kilos de cebada. Esto era una muy buena cosecha para llevar a casa. Y termina el capítulo con el diálogo entre Ruth y Noemí, versículos 18 al 23. Leamos en primer lugar los versículos 18 y 19. Lo tomó y se fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había espigado. Luego sacó también lo que había sobrado después de haber quedado satisfecha y se lo dio. Su suegra le preguntó, ¿dónde has espigado hoy? ¿Dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha favorecido. Ella contó a su suegra con quién había trabajado y añadió, el hombre con quien he trabajado hoy se llama Booz. Ruth regresa a casa con buenas noticias de lo que había pasado y la tremenda cosecha que había recogido. Es interesante que a pesar de la deferencia que Booz brindó a ella, no le impidió ir a trabajar, ni ella tampoco sintió que no tenía necesidad de hacerlo. Era consciente de quién era y que no iba a tomar una posición que no le correspondía. Agradecía la generosidad, pero ella había venido a cosechar. Cuando llega a Noemí, quedó muy impresionada por los resultados del trabajo del día.
La cantidad del grano recogido indicaba que el dueño del campo donde Ruth había espigado había sido sumamente bondadoso con ella. Su bondad se demostró más cuando Ruth le dio a Noemí lo que había guardado de la comida del mediodía que con tanta generosidad le había dado Booz. Por la bondad de la cual Ruth había sido objeto, Noemí invocó la bendición de Dios sobre el generoso benefactor. Entonces le pregunta por el nombre de ese hombre tan generoso y ella le dijo que era Booz. Veamos la reacción de Noemí, versículos 20 al 22. Dijo entonces Noemí a su nuera: bendito de Jehová, pues que no ha negado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Ese hombre es pariente nuestro, uno de los que puede redimirnos, añadió. Ruth la moabita siguió diciendo: además de eso me pidió: quédate con mis criadas hasta que haya acabado toda mi cosecha. Respondió Noemí a su nuera Ruth: mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. Noemí agradeció a Dios por su gran providencia, a pesar del dolor que causó la muerte de sus seres queridos, y al regresar a Belén con las manos vacías, se evidenciaba que Dios no se había olvidado de ellas y que providencialmente Ruth conoció a Booz. Y entonces le dice algo a Ruth que no podía entender del todo: este hombre es pariente nuestro, uno de los que pueden redimirnos. Esta era la ley del levirato, donde el pariente más cercano tenía el derecho de redimir las propiedades, en ese caso de Elimelec, que quizás fueron vendidas para pagar deudas. Esta ley permitía que el pariente cercano ayudara a la familia a volver a recuperar las cosas que había perdido. Esta es una figura muy significativa de la Biblia. El término pariente viene de la raíz griega que significa redimir, rescatar, recuperar mediante el pago de las obligaciones adecuadas. El pariente más cercano tenía las siguientes responsabilidades. Número 1, comprar de nuevo las propiedades que su pariente había vendido para cubrir algunas deudas. Número 2, redimir la pariente que había sido vendida o vendido como esclavo por necesidad. Tercero, vengar la sangre de un pariente cercano muerto por un enemigo. Es el vengador de sangre, el Goel. Número 4, casarse con la viuda sin hijos de un pariente cercano, como en el caso de Ruth, y ser el albacea de la propiedad que sería para el hijo nacido de esa unión. Pero este rico significado del pariente cercano, el que redime, esta figura se aplica literalmente a Cristo y a Dios como el redentor del hombre del pecado y de la muerte. Esta es la palabra que usa Job cuando dice: porque yo sé que mi redentor vive y que al fin se levantará sobre el polvo. Job 19:25. Este es el pariente cercano, el redentor, el Joel, el que redimirá de la tumba en la resurrección. Isaías usa 18 veces este término para referirse a Dios como el redentor de su pueblo. Cristo es nuestro pariente cercano, el que nos redimió del pecado. Él pagó nuestra deuda, Él cubrió nuestras faltas y Él nos invita a unirnos para que seamos herederos de su gracia. Ruth no entendió del todo lo que implicaba que Booz fuera el pariente cercano, pero Noemí veía que el Señor estaba guiando las cosas. Así que le recomendó a Ruth que siguiera trabajando en los campos de Booz. Ruth de esta manera estaría bajo protección de un amigo fuerte y digno de confianza. Además, era generoso. En otra parte, ella por ser extranjera sería molestada. Ruth recibió su recompensa de este pariente cercano durante la cosecha. Y finalizamos el capítulo 2 de Ruth con el versículo 23. Dice: estuvo espigando pues junto con las criadas de Booz hasta que se acabó la cosecha de la cebada y la del trigo, y mientras seguía viviendo con su suegra. Ruth siguió trabajando fielmente, cumpliendo su parte, su tarea. No era para nada una persona que no estuviera dedicada a hacer las cosas bien. Entonces obtuvo lo suficiente para sostenerse y para sostener a su suegra.
Esto fue una bendición especial para las dos. Apreciado amigo y hermano, en ciertas circunstancias puede parecer que estemos solos y que enfrentamos los problemas solos y como que Dios no se interesa. Peor, algunas veces nos alejamos de Dios con ese sentimiento. Pero muy al contrario, Dios nos señala el camino. Y al transitar por la vida nos damos cuenta que Dios está atento a nuestras necesidades y está listo para guiarnos por sendas de justicia y paz. Él es nuestro pariente cercano. Él ha hecho todo para que podamos estar bajo su cuidado. Confiemos nuestra vida a Él y disfrutemos de la verdadera paz, la que proviene del Dios de amor. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Que el Señor tenga de ti misericordia y te conceda paz. Es mi oración por ti. Amén.